buenos días a todos. Bienvenidos a la conclusión del ciclo sobre independencia que tuvimos durante este semestre, y con esto cerramos con broche de oro con el doctor Quirarte, que ya lo conocen ustedes, y cerramos ya nuestro ciclo y nuestras festividades relacionadas con los centenarios, que ya ven que empezamos desde el 2007 nosotros con nuestras conferencias y con nuestros programas de televisión, en fin, todo lo que llevamos a cabo. Yo quisiera agradecerle muy especialmente al doctor Quirarte que haya venido con nosotros, porque tiene una agenda muy apretada. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Vicente, que hayas aceptado venir y sobre todo cerrar el ciclo que ha sido muy exitoso sobre independencia. Él acaba de sacar un libro que se llama Republicanos en otro imperio, viajeros mexicanos a Nueva York, 1830-1895. Es una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para quien no conozca al doctor Quirarte, solamente voy a comentarles que es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un seminario de literatura mexicana, donde integró la última fase de este libro, que incluye colaboraciones de sus miembros. Una de sus tantas líneas de trabajo es la literatura de viaje, porque él es un viajero que desde que lo conozco, no sé cuántas veces viaja al año, pero conoce profundamente sobre todo Europa y Estados Unidos. Una de sus líneas de trabajo es la literatura de viaje, como en los volúmenes Jerusalén a la vista, 3 viajeros mexicanos en Tierra Santa y nuevos viajes extraordinarios. Otras de sus obras interdisciplinarias entre historia y literatura son Elogio de la calle, biografía literaria de la Ciudad de México, 1850-1992, que es espléndida, se las recomiendo enormemente. Bueno, en fin, ha publicado libros de poesía, narrativa, ensayo, teatro y crítica literaria, y preparado numerosas ediciones de autores mexicanos como Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Jesús E. Valenzuela y Gilberto Owen. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Pues ya con este brevísimo currículo, porque se nos sería un libro completo, pues le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Mil gracias, querido doctor. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con amigos conocidos. Me cohíbe un poco estar con amigos como Luis Everard, que todos lo saben, y Héctor, que me parece que ya algo sobre a lo que me voy a referir, creo que ya lo escuchó, así que se lo va a tener que recetar 2 veces. Bueno, como ustedes han visto a lo largo de este curso, de este diplomado, han visto diversos temas. Lo que vamos a ver en esta ocasión son algunos aspectos de lo que denominé la musa en armas, es decir, qué sucede con la literatura de la independencia, el discurso, no solo literario, no solo estrictamente literario, sino también el discurso que se va formando conforme el movimiento avanza, cuando cambian los conceptos, cambian los significantes y los significados. Entonces, sobre eso es de lo que vamos a hablar. Las musas nacieron para ser numen e inspiración de la poesía. Con el transcurso de los años, la imaginación colectiva de los griegos las trasladó al resto de las ciencias y las artes liberales. Clio era originalmente la proclamadora, Calíope la de la hermosa voz. En nuestros días son, respectivamente, emblemas de la historia y la literatura, tema de las palabras que voy a compartir con ustedes. La musa en armas alude, entonces, al cambio de sensibilidad producido
con la aparición del movimiento de independencia que alteró radicalmente el modo de ser, de sentir, de expresar. En la última parte del volumen quinto de su Historia de México, Niceto de Zamacois sentencia: ningún acontecimiento digno de consignarse tuvo lugar durante el año de 1800 y el siglo XVIII terminó dejando a la Nueva España, marchando a la vanguardia de la civilización en América. La obra de Zamacois aparece en 1878, cuando la centuria ha consumado su etapa heroica y México intenta hacer del amor, el orden y el progreso sus puntos cardinales. El 1 de enero de 1901, Federico Gamboa, entonces embajador de México ante varias naciones hispanoamericanas, anota en su diario la emoción y al mismo tiempo el desencanto que le produce llegar a la nueva centuria. Luego, escribe: me acuesto y a oscuras río de lo que anhelaba desde muchacho alcanzar esta 20ª centuria. Ya sucedió. ¿Y qué? Pues nada, lo mismo que cualquier otra noche de cualquier mes y de cualquier año. La transición ha sido meramente subjetiva. Hasta aquí, don Federico, tan vecino, tan cercano a todo este ámbito donde nos encontramos de Chimalistac. Leídos ambos textos, el de Zamacois y el de Gamboa, de manera aislada, parecería que la raza humana, concentrada en México, había hecho del XIX el siglo de las posibilidades realizadas. Sin embargo, en la centuria tiene lugar una revolución de independencia respecto a España y la gestación de la que constituirá la primera revolución del siglo XX, la primera revolución social del siglo XX. La revolución de independencia significó una alteración radical de los parámetros de tiempo y espacio. Acostumbrados a medir el primero por el ritmo de las estaciones y por los numerosos campanarios que desde las alturas regulaban la actividad terrena, los iniciadores del movimiento se vieron ante una consagración del aquí y el ahora como nunca habían experimentado. En el pueblo de Dolores, un vehículo que la autoridad clerical había utilizado durante 3 siglos para comunicación y dominio, la campana, fue el medio para cambiar definitivamente el tiempo. Por eso, la campana de independencia tiene este sentido tan importante, tan simbólico y tan, desde el punto de vista material. Una campana, este elemento que tradicionalmente regulaba la actividad diaria de una ciudad, se convierte en el elemento para cambiar radicalmente ese orden antiguo. Piensen en lo importante que fue el año 1861, cuando Juárez triunfa en la Guerra de Reforma y decreta que solo se den 3 toques de campana a lo largo del día. 3 o 4 creo que señalaba, porque antes de la Reforma todas las ciudades estaban ocupadas por toques de campana desde el alba hasta el anochecer. Precisamente Ignacio Ramírez, en un famoso discurso sobre la independencia de México, señala cómo había un dominio absoluto de cada hora por parte de la Iglesia. Quienes de la noche a la mañana pasaron a convertirse de seres anónimos en protagonistas, de servidores en usuarios y dueños de los caminos que antes recorrían sumisamente y ahora dominaban con orgullo, de mansedumbre obediente en una colectividad capaz de otorgar el perdón o dar la muerte, de ver sus instrumentos de labranza o cacería que les daban precario sustento transformado en armas ofensivas, de comprobar que su conocimiento de la accidentada geografía en cuyo seno habían nacido les otorgaba una superioridad sobre quien antes había sido su opresor y ahora su enemigo, provocaron un cambio radical en su manera de ser y comportarse. Ignacio Manuel Altamirano escribió que la habitual sed de movimiento de los antiguos mexicanos se vio interrumpida por la conquista y que el dominio de los caminos se había recuperado con
la independencia. En efecto, el conocimiento del terreno que el indígena y el mestizo poseían desde sus primeros pasos fue decisivo para las grandes victorias de la independencia, la república y la revolución. Es de tal modo como la palabra se convierte en acción, en conocimiento instintivo. Las asombrosas campañas de Morelos se explican en parte por el conocimiento del territorio que su disciplinado ejército dominaba. Un siglo más tarde, Martínez Guzmán expresará su asombro ante esos campesinos que, convertidos en inverosímiles centauros, modificaban, como por arte de magia, el horizonte. En este sentido, en cuanto al conocimiento de los caminos, en cuanto al enfrentamiento con el obstáculo, resulta pertinente evocar aquella comparación que don José C. Valadez establece entre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo al principio del libro El pensamiento político de Benito Juárez. Va estableciendo las características de cada uno, señalando cómo uno de los elementos para la victoria de Juárez fue precisamente el conocimiento que tenía del territorio por donde se movía, la accidentada geografía. Por eso dice Justo Sierra al principio de su biografía sobre el Benemérito, su primera maestra fue la naturaleza. Entonces creo que este es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta, el conocimiento del territorio. Recuerden que antes de ser el lugarteniente de Miguel Hidalgo, el general en jefe del Ejército del Sur, Morelos fue arriero antes de ser incluso sacerdote. Las grandes revoluciones abren de manera tan colosal como dramática zanjas que separan de manera radical a uno del otro. El que antes era semejante se convierte en ajeno. Las leyes de convivencia se transforman. De manera inmediata surgen formas de denominar al otro, siempre en sentido descalificador y peyorativo. Con el transcurso acelerado de los acontecimientos fueron apareciendo nuevos términos que designaban realidades igualmente inéditas. Los que en la conquista fueron denominados teules eran ahora realistas y más tarde, de manera despectiva, chaquetas, debido a la prenda que usaban, pero que más adelante dio pie al verbo chaquetear en el sentido de traición o cambio de bando. La doctora Concepción Compani, quien en la Academia de la Lengua encabeza un diccionario de mexicanismos que se presentó en domingo en Bellas Artes, su discurso de ingreso a la Academia tiene que ver precisamente con la situación de nuestro idioma a fines del siglo XVIII. Y uno de los elementos que recoge en su espléndido discurso, que por fortuna ya está recogido en un volumen, es el hecho de que la toponimia de los pueblos de nuestro país ya habían recuperado en los últimos tiempos del siglo XVIII, al menos entre la comunidad indígena, su nombre original, en lugar de los impuestos por los españoles, lo cual significa que ya el lenguaje en ese momento, el español que se hablaba, estaba ya enriquecido por una serie de nahuatlismos que se habían ido incorporando y habían ido teniendo mayor difusión. Yo les recomiendo que vean este diccionario de mexicanismos porque me parece que es un proyecto realmente que vale mucho la pena y que pues tal vez después del diccionario de Santa María, que es un documento muy valioso por supuesto, pero el español, por fortuna, como todas las lenguas, avanza y tiene que ir incorporando todos los elementos que los hablantes le vamos otorgando. No obstante que la emancipación literaria respecto a los modelos extranjeros será un proceso más lento y con mecanismos tan delicados como los de la independencia política,
Desde el estallido del movimiento, la musa anónima no espera los debates de la academia y se transforma en eficaz arma de combate. Por instinto o convicción, los mexicanos dan testimonio de hechos, o los que se comenzaban a llamarse americanos, que al modificar radicalmente el orden antiguo, los vuelve protagonistas de la historia. Acciones heroicas realizadas por un artesano que la leyenda bautizará como el Pípila, o el Narciso Mendoza que nuestro panteón heroico conocerá como el Niño Artillero, así como los hechos de armas de los generalísimos, pasan a formar parte de la mitología popular gracias a los romances compuestos al compás de la lucha. El romance, nacido en España, se convierte en instrumento de combate para que los americanos difundan las hazañas de los héroes del país que nace. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la canción popular, con su versificación propicia para ser incorporada a la memoria, fue uno de los géneros más socorridos. Lo mismo ocurrirá con la oratoria, otra de las armas utilizadas más adelante por el liberalismo para cimentar ideológicamente la victoria y apuntalar la sociedad nacida mediante el soplo de los nuevos tiempos. El tema del sermón y del discurso cívico ha sido muy cuidadosamente analizado por el historiador Carlos Cerrejón Peredo en un volumen muy abundante, donde precisamente estudia la estructura de los sermones religiosos con los cuales el clero transmitía su doctrina y cómo se le opone el discurso cívico para tratar de transmitir a la sociedad secularizada un nuevo ritmo, un nuevo sentido de la existencia. Debemos a Luis G. Urbina uno de los pocos estudios que se han hecho sobre la actividad literaria de aquellos años de definición y desconcierto, de sacudimiento que exige la lucidez. Dice Urbina: aparece una forma absolutamente nueva en la colonia, la proclama política, la arenga revolucionaria. Las letras entonces prestan un servicio real, urgente, magno, al desarrollo de la vida colectiva. Aprovechan los dibujos de la retórica para despertar y convocar las pasiones. Se valen de la metáfora, del apóstrofe, del clímax, para convencer y enardecer los anhelos de libertad. Me parece conveniente también, al citar a Urbina, decir que, desgraciadamente, 100 años después de escritas estas palabras, porque pertenecen a un estudio que don Justo Sierra le encarga al joven Urbina, al entonces joven Urbina, para que haga un estudio de la literatura desde el movimiento de independencia hasta 1910. Me parece grave que 100 años más tarde no hayamos hecho un estudio semejante. Creo que para compensar un poquito esta carencia, me da gusto poder anunciarles que en la Feria del Libro de Guadalajara presentaremos un libro de poemas, de poetas contemporáneos, que va a llevar por título País de Sombra y Fuego, donde poetas contemporáneos pues incluimos nuestro testimonio de lo que pensamos que es la historia. Como más adelante voy a mencionar, por desgracia nuestros poetas casi no toman en cuenta a la historia o a la poesía cívica, que también la poesía cívica siempre tiene su tufillo de carácter oficial, pero creo que debemos perderle el miedo al sentido de la poesía cívica, como voy a tratar de explicar más adelante. Hace un momento mencioné que la Revolución de Independencia, como los grandes movimientos revolucionarios, provoca una alteración de los parámetros de tiempo y espacio. Esta no es una idea mía, varios historiadores la han señalado, pero quiero señalar algunos puntos que
me parecen adecuados para nuestro tema. Dice, hay una carta maravillosa de José María Morelos y Pavón, tal vez es el primero o el segundo documento que incluye Ernesto Lemoine en su maravillosa recopilación de los documentos del Generalísimo, en el cual el cura Morelos va a pedir permiso al curato para ir a insurreccionar el sur. Como no lo reciben, como están muy ocupados los señores, sus superiores, entonces él deja esta carta y él dice que tiene que ir a insurreccionar el sur sin pérdida de instante. Esta urgencia ante la transformación del tiempo y el espacio me parece fundamental, porque Morelos no puede perder un momento. Las revoluciones provocan en un tiempo muy breve cambios radicales en todos los sentidos. De rebeldes y sediciosos, los insurrectos pasaron a ser llamados insurgentes, palabra que se convirtió en timbre de gloria, como después se convertiría la palabra chinaco, que originalmente la palabra chinaco proviene del náhuatl cinácatl, que significa andrajoso, y ese término peyorativo después sería adoptado por los guerrilleros de Benito Juárez en su lucha contra la intervención francesa, y después sería ya un timbre de gloria. Pero resulta irónico que el término insurgente fuera introducido por un español, como lo dice Lucas Alamán. De acuerdo con el gran historiador, el virrey Venegas aplicó a los independentistas el nombre de insurgente, porque acabando de llegar de España había visto que este mismo era el que daban los franceses a los españoles que contra ellos peleaban. Creo que habría que mandarle esta definición a Hillary Clinton, ¿no?, que habla de una nueva insurgencia al hablar del crimen organizado. De acuerdo con el diccionario de autoridades, nación es, el diccionario de autoridades, recuerden que era el que en ese momento, el siglo XVIII, regía el español que se hablaba. Y el diccionario de autoridades dice que nación es la colección de los habitadores de alguna provincia, país o reino. Pero estos habitadores no compartían una misma clase de habitación ni tenían un mismo concepto de país. Como antes dijimos, los protagonistas de los primeros poemas insurgentes fueron naturalmente los caudillos, como este poema rescatado por Ramón Martínez Ocaranza en su libro Poesía Insurgente, que dice en una versificación muy inocente pero muy llena de encanto y de convicción: ¿quién al gachupín humilla, costilla? ¿Quién al pobre lo defiende, allende? ¿Quién su libertad aclama, aldama? Corre aquello que te llama, y para más alentarte, todos están de tu parte, costilla, allende y aldama. Y este verso se cantaba. De hecho, hoy iba a traer ese disco, pero ya no pasé a donde lo tenía. Pero les recomiendo que este y otros poemas, así como arengas, discursos, están incluidos en un disco que la universidad acaba de reeditar, o de editar en formato de CD, porque antes estaba en cinta. Es un disco que se llama La Resistencia Popular, y es un cancionero de la independencia, muy bien hecho, con una grabación que se hizo hace muchos años, pero está muy bien hecha, con la participación del gran Alejandro Aura, nunca suficientemente llorado, y realmente se los recomiendo. Es un disco que vale mucho la pena. Así como este libro de Ramón Martínez Ocaranza, que está publicado por la UNAM en la Biblioteca del Estudiante Universitario. Y él rescata versos como los anteriores, así como otros dedicados a Morelos. Hay más poemas dedicados a Morelos por una razón muy sencilla. En cuanto
Hidalgo fue fusilado, bueno, más bien desde que se levantó en armas. El virreinato hizo todo lo posible por evitar la difusión de su figura, la difusión de sus ideas, y por supuesto, una vez que fue fusilado, más. Un ejemplo entre muchos, la prenda de vestir que utilizaban los insurgentes, se llamaba, ese cotón que utilizaban, comenzó a llamarse insurgente y después americano, precisamente porque era una pieza, una prenda, que les daba identidad a los rebeldes. Cuando Hidalgo muere, se prohíbe el uso de esa palabra en Guadalajara, porque ustedes recordarán que Guadalajara fue uno de los lugares donde a Hidalgo se le recibió con sal de artillería, con honores de Alteza Serenísima. Y al lado de Generalísimo, perdón, Alteza Serenísima es otro. Bueno, al lado de estos poemas de la Musa Anónima, Ramón Martínez Ocaranza incluye las creaciones de poetas cultos como Andrés Quintana Roo o Francisco Manuel Sánchez de Tagle, quienes escriben poemas sobre la independencia, sobre el sitio de Cuautla, sobre la entrada del ejército trigarante, pero ya una vez concluido el movimiento. Y son poemas de tradición culta. Yo debo decir que prefiero aquellos poemas nacidos de la vena popular, espontánea y nacida de la entraña. Y estos romances que sirvieron para relatar las hazañas de Morelos e Hidalgo resurgirían con nueva fuerza en la Revolución de 1910, como lo demuestra Antonio Abitia Hernández en los 5 volúmenes de su antología titulada Corrido Histórico Mexicano. Antonio Abitia tiene 5 tomos, es un trabajo realmente extraordinario en la colección Sepan Cuántos, donde va analizando la evolución del romance desde 1810 hasta nuestros días. Los poetas de nuestro tiempo, como mencioné hace un momento, no cantan en general a nuestros héroes. Excepción a la regla lo son Carlos Pellicer, Rubén Bonifaz Nuño y Efraín Huerta. Este último, en el poema Amor, Patria Mía, dice las gestas de aquellos años y el padecer de sus caudillos. Estos versos se refieren a los terribles decretos de excomunión sufridos por el héroe iniciador del movimiento, y escribe Efraín Huerta: resulta pues que el orgullosamente marginado, el proscrito, hubo de meterle mano a la historia y de leer que un obispo y decenas de frailes y tenientes humillaron universalmente al hombre de los ojos jadeantes, anatema y excomunión para el padre frenético, tormento, despojo y entrega a Datán y Avirán, maldición para él en nombre de todas, sin faltar una, las huestes celestiales, persecución total, santísima condenación para el padre alfarero en donde quiera que esté, ya sea en la casa, en el campo, en el bosque, en el agua o en la iglesia. Sea maldito en vida y muerte, sea maldito en todas las facultades de su cuerpo, sea maldito comiendo y bebiendo, hambriento, sediento, ayunando, durmiendo, sentado, parado, trabajando o descansando y sangrando. Sea maldito interior y exteriormente, sea maldito en su pelo, sea maldito en su cerebro y en sus vértebras, en sus sienes, en sus hombros, en sus manos y en sus dedos. El poema de Huerta toma de manera libre, pero muy aproximadamente en cuanto a su sentido, los decretos de excomunión. Los decretos de excomunión eran así de terribles, o sea, eran anatemas que se dirigían en todo, en cuerpo y alma, al excomulgado. Gracias al libro de Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tobar de Teresa, titulado Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, contamos con un muy útil catálogo de los escritos prohibidos por la Inquisición en los prolegómenos y el desarrollo del movimiento de independencia.
De acuerdo con ellos, uno de los documentos más implacablemente perseguidos fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 24 de octubre de 1814. Pues, escriben Cristina Gómez y Guillermo Tovar, la Inquisición consideraba que la Carta Magna insurgente era contraria a la doctrina expresada por la Iglesia, porque esencialmente proponía en sus bases el derecho lícito de levantarse contra el príncipe y privarle del reino. Antes aún, José María Morelos había provocado un cisma mayúsculo en el lenguaje y por ende en la forma del conocimiento del mundo al autodenominarse siervo de la nación y suscribir el documento conocido como Sentimientos de la Nación del 14 de septiembre de 1813. Examinemos ambos términos, examinemos el término siervo de la nación y el concepto sentimientos de la nación. Con el primero, el caudillo insurgente no acepta otra servidumbre que aquella a que lo obliga la única autoridad que reconoce, la nación cuyo poder nace de la soberanía del pueblo. Esto era algo totalmente inconcebible. Esto en el terreno político es un cambio radical, pero también en el terreno lingüístico, naturalmente. De ahí que la Inquisición viera con explicable alarma la rotunda afirmación contenida en el punto número 12 del citado documento, en el cual figuran con admirable síntesis los elementos verbales que marcaban una nueva forma de interpretación política y social. Y aquí viene este punto 12 que cada mexicano tendríamos que tener grabado a fuego en el alma y aprenderlo de memoria como una oración laica del hombre civilizado. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal manera se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. En su conjunto, el documento suscrito por Morelos revela que el naciente país no solo piensa y razona, sino siente. Sentimiento es entonces sinónimo de vida y dinamismo frente a la parálisis de los últimos tiempos de la dominación colonial, cuando los criollos estaban fuera de la posibilidad de ocupar las posiciones dominadas por los españoles. Sentimiento, de acuerdo, me voy otra vez al diccionario de autoridades de ese siglo XVIII, tiene una primera acepción que significa la acción de percibir por los sentidos los objetos, pero también percepción del alma en las cosas espirituales con gusto, complacencia o movimiento interior. Y en tercer lugar, se llama también al dictamen, juicio u opinión que se hace de las cosas. Cuando en 1768 el clérigo anglicano Lawrence Sterne añade el adjetivo sentimental a su viaje por Francia e Italia, enfatiza el concepto de emotividad y percepción interior que humaniza la actividad mecánica de trasladarse de un lado a otro. Pues por eso tenemos que pensar que sentimientos tenía un concepto diferente en ese instante, pero también es una interpretación totalmente distinta del mundo. Decía Germán Arciniega, gran pensador colombiano, que no existe un proyecto romántico más grande que la liberación de un continente, la cual lleva a cabo Simón Bolívar. Con la aceleración inherente a las grandes revoluciones, con radicalismo y furia cada vez mayores, los españoles emprendieron la defensa de los conceptos reino, corona y Nueva España.
Sí, hay una literatura insurgente, natural, pero también me parece importante ver la contraparte. Creo que si solo nos quedamos con la historia oficial, evitamos o le quitamos también méritos a la causa de nuestra independencia. Hubo una serie de autores realistas que naturalmente también utilizaron la literatura para difundir ideas en contra de la insurgencia. Hubo algunas obras de teatro donde dialogaban una mujer y su esposo, que era oficial realista, un sargento realista, y en sus diálogos, el diálogo era un recurso muy utilizado también por Fernández de Lizardi, se atacaba a la causa insurgente, se tildaba a Hidalgo y sus seguidores de asesinos, de revoltosos, y es interesante hacer entonces la comparación entre ambas percepciones del mundo, porque finalmente pues era un país que se estaba debatiendo una causa nueva ante lo que llama Edmundo Gorman la herencia política novohispana, ante 3 siglos de autoridad monárquica. Una palabra para los insurgentes era importantísima: América, y más tarde América Mexicana. Con el avance del movimiento insurgente y la maduración del concepto de pertenencia a un nuevo a una nueva patria, el significante mexicano adquiere mayor solidez y difusión. En los primeros instantes de la insurrección, el oficial de dragones, Ignacio Allende, irrumpe en casa de un principal del pueblo de Dolores y lo conmina a que se dé preso a la nación. Cuando el guerrillero navarro Francisco Javier Mina desciende en el puerto de Soto la Marina, su manifiesto del 25 de abril de 1817 es revelador en tal sentido: mexicanos, permitidme participar de vuestras gloriosas tareas, aceptad los servicios que os ofrezco a favor de vuestra sublime empresa y contadme entre vuestros compatriotas. O sea, ya en 17 se está refiriendo a los habitantes de este país como mexicanos. Ahora, ya en la Reforma, con Benito Juárez, hay por supuesto una recuperación del sentido de independencia, el cual se aumenta cuando la intervención francesa y el impuesto imperio de Maximiliano. El país otra vez va a defender su independencia, por eso se comienza a hablar ya en los últimos años del imperio de Benito Juárez como el consumador de la segunda independencia. Sin embargo, para lograr esta victoria, este prestigio de la nación en 1867, cuando por fin México comienza una vida de instituciones, para librar este combate, Juárez, además de sus soldados nacidos de las filas civiles, además de los soldados, también contó con hombres de palabra que en distintos escenarios urbanos pronuncian discursos con motivo de la conmemoración de la independencia. Digo urbanos porque me centro particularmente en aquellos que se pronunciaron en 61. Piensen que en el año 61 había triunfado la Reforma, pero las guerrillas conservadoras continuaban merodeando la capital, no se resignaban a su derrota. Por eso pudieron perpetrar los asesinatos de grandes figuras del liberalismo como Santos Degollado, Melchor Ocampo y Leandro Valle. Hablar en la tribuna, dice Ignacio Ramírez, equivale a continuar el toque de arrebato que en la mañana del 16 de septiembre comenzó en Dolores. A nosotros, lectores del siglo XXI, al examinar los discursos de Ramírez, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, nos asombra su extensión.
Reflexionemos en el instante en que nacían. Si bien su motivo central era la celebración de una fecha solemne en el calendario patriótico, el orador aprovechaba la tribuna no solo para cumplir puntual y brevemente con su encomienda, sino se valía de ese vehículo para hacer una revisión de la historia de México. De tal manera, sus escuchas leían en ese libro sonoro, en ese mural vibrante de figuras retóricas, todas aquellas páginas que les había negado un sistema 3 veces secular. Uno de los discursos más importantes y registrados como notables en los anales de la oratoria mexicana es el del propio Ramírez, pronunciado en la Alameda el 16 de septiembre de 1861. El discurso es notable por su limpieza de forma, su capacidad sintética y su poderío dialéctico. Dice Ramírez: los semidioses entre los bárbaros simbolizan la fuerza y la hermosura, pero en las naciones civilizadas la fuerza se convierte en sabiduría y la hermosura en amor. El conocimiento de todas las ciencias, el amor de toda la humanidad, el representante de todos los padecimientos, ese fue Hidalgo. Más adelante define al héroe como el hombre que sabe que el derecho de morir se compra con grandes servicios a la humanidad. Es importante también mencionar que mientras los liberales exaltan la figura de Hidalgo, no la de Morelos, curiosamente, como advierte Carlos Cerrejón Peredo, a lo largo del liberalismo, de la construcción de la patria, casi ya no se menciona a Morelos. Se habla de Hidalgo como el gran iniciador, pero no de Morelos como quien lleva a cabo el proyecto político de la insurgencia. Y en cambio, los conservadores exaltan la figura de Iturbide, sobre todo don Lucas Alamán, desde las páginas del periódico El Universal, a lo cual va a responder en 1858 un joven liberal, Juan Díaz Covarrubias, con la novela Gil Gómez, el insurgente. Tal vez la primera novela donde Hidalgo aparece como personaje, un personaje real, entrelazado con las acciones de un personaje ficticio que es precisamente Gil Gómez, un joven que por diversas circunstancias ingresa a las filas de la insurgencia. Guillermo Prieto pronuncia otro de los discursos de la independencia. Antes de seguir adelante, les recomiendo, seguramente a lo mejor tal vez lo vieron, un artículo de Enrique Krause publicado en el número de septiembre de la revista Letras Libres. Es un artículo muy completo sobre la evolución de la figura de Hidalgo a lo largo de todo el liberalismo, cómo fue cambiando, cómo fue adaptándose, cómo fue dependiendo del proyecto político y del avance de México. Es un artículo muy, muy completo. Entonces, Prieto dice en su discurso, en una idealización total de la figura de Hidalgo, dice: ¿cómo llamar asesino y cruel a este anciano que se lanza en una senda caballeresca para reivindicar la sociedad? ¿Cómo en ese corazón, fuente de tantos tesoros de ternura y amor, puede caber la venganza bastarda y la complacencia horrible con la destrucción y con el asesinato? Por desgracia, las palabras de Prieto, sabemos, no son del todo exactas. Lucas Alamán, testigo presencial de los acontecimientos, daba fe en su Historia de México de los excesos cometidos por la muchedumbre que seguía a Hidalgo, así como de la incapacidad del jefe de la rebelión para detener los desmanes. Ya la historiografía reciente, pues sobre todo este libro muy completo que va a aparecer el próximo año de Carlos Cerrejón Peredo, ha examinado las luces y las sombras de nuestro caudillo. Resulta también vergonzoso, como lo subrayó Enrique Krause en el año bicentenario de Juárez, que no hay biografías nuevas de nuestros estadistas después de la de Luis Castillo Ledón, Hidalgo, la vida del héroe,
hace ya más de medio siglo que se publicó, y apenas el año próximo aparecerá la nueva biografía de Carlos Errejón Peredo. Bueno, para terminar, si quieren, después podemos hacer un intercambio de ideas, pero quiero terminar con una imagen de Hidalgo, una imagen desde mi punto de vista heroica, que lo pone además en su dimensión humana, y esto lo recoge Castillo León en su biografía. Camino al cadalso, tras haber hecho sus 3 comidas reglamentarias y solicitar más leche para su chocolate, recuerda que ha dejado unos dulces debajo de la almohada y solicita que vayan por ellos para repartirlos entre los soldados que iban a fusilarlo, no sin antes comerse uno el mismo. En las grandes acciones, pero también en las enormes minucias, como los actos últimos de Hidalgo, se pone a prueba el temple de los héroes. Lo mismo sucede con su discípulo, José María Morelos, que fiel a sus costumbres, escribe la siguiente inolvidable carta. Señor administrador don Antonio Conejo, mi estimado tío, voy sin una gota de aguardiente y sin una miaja de azúcar para mi gasto, por lo que estimaré me surta mi botijita y me mande una arroba de azúcar, aunque sea en pedazos. Es de mucha necesidad que sin pérdida de instante me remita usted a Cueneo un barril de aguardiente para una función que voy a hacer de orden del Supremo Gobierno, y el mismo que lleve el barril pueda llevarme la botija y el azúcar, que de todo acusaré recibo. Queda recomendado al Tribunal de Justicia el suyo, don Cristóbal Magaña. A Dios que guarde a usted los muchos años que le desea su atento servidor, Morelos. Muchas gracias.